Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy nos corresponde la retroalimentación, que al igual que la clase anterior, se realizará mediante la misma forma a través de este video, para que así podamos juntos ir revisando las respuestas de las actividades y así poder ir explicando detalladamente dichas respuestas. Y también para que usted pueda revisar y corregir sus respuestas. Ahora vamos a iniciar en conjunto la guía de actividades planteada en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo los recursos estilísticos a través de la estética que estaban planteados en un cuento llamado El episodio del enemigo de Jorge Luis Borges. Entonces vamos a dar paso a su revisión. La primera pregunta correspondía: ¿qué relación hay entre el enemigo y el narrador del cuento? Explique brevemente su interpretación. Acá tenemos que existe una relación de resentimiento entre el protagonista y el personaje del enemigo, porque hace tiempo el protagonista lo maltrató cuando él era un niño, que ahora regresa con el objetivo de matarlo para lograr un acto de justicia. Número 2. ¿Qué tipo de mundo aparece representado en el relato? ¿Por qué? Aparece representado un mundo realista cotidiano, porque se describen las características que ocurren en la vida de las personas, como venganza, resentimiento y el mundo de los sueños. Número 3. ¿Cuál es el argumento del cuento? Se trata de un hombre llamado Borges que sueña con su enemigo al que maltrató cuando él era un niño y que ahora aparece a través de su sueño con ganas de matarlo, y así, según el enemigo, ganar justicia, lo que se afirma en el siguiente fragmento del cuento. Cito: en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Número 4. ¿En qué persona gramatical está escrito el cuento? ¿En primera o tercera persona gramatical? Yo, tú o él. Está escrito en primera persona gramatical desde un yo. 5. ¿Quién es el personaje que narra la historia? El personaje que narra la historia es su protagonista Borges, lo que se afirma en el siguiente fragmento. Cito del fragmento: sus argumentos, Borges, son meras estratagemas, es decir, mentiras, de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. 6. ¿Qué relación hay entre ese personaje y el escritor o autor del cuento? En que el protagonista es la misma persona que el autor del cuento. Por ende, Jorge Luis Borges. Por lo tanto, se afirma en el siguiente fragmento. Cito del siguiente fragmento: sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. 7. Algunas de las características del cuento como género literario son la brevedad y el final sorprendente. ¿Considera que esa característica aparece en este cuento? ¿Por qué? Considerando las características del cuento, se presenta la brevedad, porque presenta solo un argumento, pocos personajes, en este caso 2. En segundo lugar, tiene un final sorprendente, puesto que los sucesos se presentan cotidianamente hasta que el lector advierte en su desenlace que es un sueño del protagonista, lo que se afirma en el siguiente fragmento. «Puedo hacer una cosa», le contesté. «¿Cuál?», me preguntó. «Despertarme», y así lo hice. 8. Realiza una descripción de uno de los personajes teniendo en cuenta los datos que proporciona el texto. En el texto, en su mayoría, solo se nos presentan datos sobre las características del enemigo, las cuales son las siguientes. Enemigo: se parecía al último retrato de Lincoln, no es misericordioso, se ayudaba con un bastón y tenía puesto un sobretodo que equivale a un traje o terno. 9.
¿Cuál es el conflicto central del cuento? El conflicto central del cuento es que el protagonista hace tiempo atrás maltrató a un niño que ahora regresa convertido en un hombre adulto con el fin de matarlo y así de esta forma lograr su acto de justicia. 10. ¿Qué argumentos presenta cada uno de los personajes para resolverlo? Los argumentos son los siguientes. Protagonista. Reconoce su actuar con el enemigo hace un tiempo atrás, argumenta que su enemigo ya no es un niño y él tampoco aquel insensato que cometió la acción de maltratarlo. Finalmente trata de convencerlo con la frase de que la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón, lo que se afirma en el siguiente fragmento. En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Enemigo. Argumenta que debe matarlo por el hecho de que ya no es aquel niño y que no se trata de un acto de venganza, sino de justicia, lo que se afirma en el siguiente fragmento. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos Borges son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. 11. ¿Cómo se produce la resolución? Se produce cuando el protagonista decide despertarse para evitar que su enemigo lo asesine. Entonces, esa es la última pregunta de las actividades con respecto al episodio del enemigo del autor Jorge Luis Borges. Mi mensaje es instarlo a seguir realizando las actividades de la clase, a seguir mejorando, a seguir enviando sus respuestas al mail que le he estipulado en el aprendizaje remoto y enviarles un cariñoso saludo de fuerza y ánimo en esta difícil situación. Nos estamos viendo en la próxima retroalimentación y en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.